Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo, 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. El sábado pasado, durante los actos en Sauce por el natalicio de Artigas, el presidente Luis Lacalle Pou se tomó una foto con un grupo de personas que llevaban puestas camisetas con la leyenda "No más hijos huérfanos de padres vivos, tenencia compartida ya". De esa manera, el mandatario expresaba su apoyo a dos proyectos de ley que están en estudio de la Comisión de Constitución y Código del Senado y que cambian el régimen vigente para resolver la tenencia de los menores cuando los padres se separan. Los textos, uno del Partido Nacional y otro de Cabildo Abierto, establecen que ante una disputa judicial por la tenencia de los hijos, el juez debe considerar como primera opción una tenencia compartida entre padre y madre. Según la senadora Carmen Aciaín, el proyecto presentado por los blancos será tomado como base para uno nuevo que incorporará disposiciones de la propuesta de Cabildo Abierto. Esta solución es considerada prioritaria por el presidente de Lacalle Pou, que años atrás, siendo senador, presentó una iniciativa en esta materia. Mientras tanto, hay discusión. Diversas organizaciones de la sociedad civil consideran que el texto es regresivo en términos de garantía de derechos para los niños. Entonces, hoy vamos a profundizar en esos argumentos justamente en una primera nota sobre el tema. Para eso estamos con Cli de la Casa, coordinadora de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. La Casa, ¿qué tal? Buen día, bienvenida, un gusto saludarla. Vamos a... Buen día a ambos, muchas gracias. Vamos a hacer, si le parece, un poco de explicación, ¿no?, de cómo funciona el régimen actual. Porque justamente los proyectos en esencia modifican el régimen vigente para resolver lo que son las tenencias de los menores cuando los padres se separan, ¿verdad? Antes de pasar al proyecto, conviene quizás tener algunas definiciones básicas. A ver, la tenencia de los menores en caso de una separación está regida por el artículo 34 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que actualmente establece que cuando los padres están separados, se determinará de común acuerdo cómo se ejercerá la tenencia y que de no existir acuerdo entre ellos, lo resolverá el juez de familia. Pero siempre se da esa primera instancia, ¿no?, a que entre los propios padres puedan resolver la situación y está previsto que puedan acordar una tenencia compartida, ¿verdad? Sí, en realidad es algo que ya nuestra jurisprudencia lo legisla, tanto la tenencia como la corresponsabilidad, que son estos dos proyectos, y es así, y la mayoría de las separaciones, con todo lo que trae una separación, los adultos son, sin mirar intereses propios, tratan de solucionarlo de la mejor manera posible cómo van a vivir esos hijos a partir de ese momento. Esto, por suerte, la mayoría de las veces se soluciona entre adultos y no se necesita llegar a una determinación judicial. Lamentablemente, a veces nos encontramos con situaciones donde se tiene que llegar a la resolución judicial por, en realidad, intereses de situaciones de adultos no resueltas, no poniendo el foco en el niño, que es en donde debemos poner el foco ante estas situaciones, ¿no? La separación es un tema de adultos, en realidad. Entonces, los niños no pueden ser rehenes ni de uno ni de otro, sino focalizarnos en ello. Eso es, en ese caso, ¿no?, cuando no existe acuerdo entre los padres, el juez toma una resolución basado en los criterios establecidos en el artículo 35 del Código de la Niñez, que establece que el hijo deberá permanecer con el padre o la madre con quien convivió el mayor tiempo, siempre que lo favorezca. Preferir a la madre cuando el niño sea menor de 2 años, siempre que no sea perjudicial para él.
Bajo sus más serias responsabilidades funcionales, el juez siempre deberá oír y tener en cuenta la opinión del niño o adolescente. Eso es lo que se establece, ¿verdad? Eso es lo que está previsto. De acuerdo a lo que es la normativa actual y la situación actual, ¿qué es lo más frecuente que ocurra cuando se da esta situación, ¿no? Que el juez es el que termina al final laudando porque los padres no logran ponerse de acuerdo. Exacto. Acá, como tú leíste bien, es el juez el que determina. Ahora bien, para que el juez lo determine, debe tomar varias cosas en consideración. Primero, analizar por qué esta situación de disputa entre dos adultos en de quién tiene los niños. ¿Por qué es la razón? Segundo, escuchar al niño, o primero, escuchar al niño o niña y adolescente con quién quiere vivir. Porque, insisto con lo que te dije al principio, se separan dos adultos y le vamos a desbarajustar o a desarmar la vida a ese niño, niña, adolescente por conveniencia de uno de ellos. El niño tiene que tener, y de acuerdo a su etapa de desarrollo mucho más, una estabilidad de dónde va a vivir, de cuál es su casa, cuáles son sus cosas, y no estar yendo y viniendo como si fuera un paquete que 3 días me toca acá, 4 días me toca allá. Eso no ayuda al niño. Y creo que ese es el error de estos dos proyectos de ley. No enfocar la situación en los niños, niñas y adolescentes. Según señalan los promotores del proyecto de ley, en la gran mayoría de las disputas con el régimen actual, ¿verdad? Lo que pasa es que la tenencia se le concede a la madre, ¿no? Y señalan que hay una tradición, digamos, en ese sentido. Yo te diría que más que tradición, es una cuestión totalmente cultural, más que tradición. Culturalmente, el lugar de la mujer ha sido del cuidado del hogar y de sus hijos. Entonces, eso se viene manejando desde esos lugares. Pero bien, las épocas han cambiado, las mujeres también trabajan, entonces, de repente, como te dije al principio, hay acuerdos que se llegan sin necesidad a una instancia judicial que perjudica a todas las partes, pero por sobre todo perjudica a los niños, que los pone en un lugar donde tengo que, y entre comillas, elegir. El niño quiere tanto al papá como a la mamá. O sea, de que exponer al niño o al adolescente a una situación de esa, los pone a una situación que ellos por sí no pueden resolver. Uh-huh. Entonces, sí, el juez va a ver con quién vive el niño la mayoría de las horas, quién se ocupa de todas las cosas del niño. Puede ser la mamá, puede ser el papá, mayoritariamente siempre quedan con la mamá. Ante estas situaciones, nosotros no estamos en contra que pueda estar con la mamá o el papá. Acá lo que nosotros planteamos, como muchas otras organizaciones, la academia, UNICEF mismo, es qué pasa en aquellas circunstancias donde al niño no se le garantizan sus derechos. Entonces, por eso vuelvo a lo que te dije al principio. Acá estamos perdiendo el foco. El foco son los niños. Ellos son sujetos de derecho. No es un tema de adultos. Es un tema de contemplar los derechos de ellos y lo que quieren ellos. Porque a partir de determinada edad, el juez, tú mismo lo decías, pide la opinión del niño. Y si el niño elige vivir con uno o con otro, el juez sí lo respeta. Salvo que hubiera algo que hiciera que el juez lo replanteara, pero si no, lo respeta. El juez también puede determinar hoy en día con el régimen actual la corresponsabilidad, ¿no? La corresponsabilidad es algo que lo tenemos instalado en nuestra jurisprudencia desde siempre, o sea, uno es padre y es lo deseable, digamos. ¿Ustedes coinciden con eso? Con que en situaciones normales, o sea, siempre lo ideal es que el niño obviamente tenga a los dos padres muy presentes y haciéndose cargo de todo. No es lo deseable, es lo que el niño necesita, es lo que un niño que crece sanamente y se respeta en sus etapas de desarrollo va a tener siempre a su papá y a su mamá. Entonces,
no pongamos el foco en el niño cuando el foco son los adultos que se están, están discutiendo con quién va a estar el niño. La corresponsabilidad es de todos los padres y las madres desde el día que son padres. Que algunos la toman y otros no, eso será otro tema de conversación. Pero en realidad la corresponsabilidad es de ambos desde el día que nacen. Está bien, pero entonces quizás formule mal la pregunta, ¿no? El juez hoy en día con el régimen actual puede establecer, el juez, incluso la tenencia compartida, ¿verdad? Sí, y se da muchas veces. Insisto, con acuerdos previos de los padres, por facilidad de estudiar el niño, porque le queda más cerca de la escuela, porque el padre tiene un horario más flexible que la madre, laborales, ¿no? Eso se da constantemente, sin poner el niño, a ver, como rehén de situaciones, sino como un acuerdo de adultos teniendo como foco al niño. O sea, el niño es lo que en el Código de la Niñez habla, el interés superior del niño. Bueno, acá es lo mismo. Y para ustedes, como organización que trabaja con estos temas, a ver, ¿ustedes defienden el régimen actual para decidir las tenencias? O sea, ¿están de acuerdo? ¿No le instrumentarían ningún tipo de cambio? Con la jurisprudencia actual nosotros no tenemos ninguna objeción. El tema es que en estos proyectos se impone también situaciones donde el niño, la niña o el adolescente ha vivido alguna situación de maltrato o abuso y se estipula un tiempo para que se resuelva esa situación. Tiempo que la realidad nos hace, a los que hace muchos años trabajamos en esto, es inviable totalmente. Entonces se expone al niño que pasado esos 90 días, que es lo que habla el proyecto, el niño vuelva a tener contacto con ese padre o esa madre. Digo padre primero porque mayoritariamente las denuncias son hacia los padres. Se le imponga vivir con alguien en la cual el niño ha dicho que, bueno, se siente mal, se siente maltratado. Pero sin entrar todavía en el texto como tal, ¿no? En el proyecto que está en consideración, que todavía va, por lo visto, a sufrir cambios. Mi pregunta es por el lado del régimen actual. A ver, una de las críticas que plantean al régimen actual quienes están promoviendo este tipo de iniciativas es que cuando no se establece la tenencia compartida y uno de los padres se queda con la tenencia, digamos, se acuerda sí el régimen de visitas, ¿verdad? Y que por lo general se suele incumplir por impedimentos que pone la otra parte. De ahí que muchos padres reclaman una tenencia compartida justamente porque hay casos de padres que incluso sabemos, es conocido, se encadenaron ante la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, porque entendían que no podían ver a sus hijos ante estas situaciones, ¿no? ¿Qué pasa en general con el cumplimiento de esos acuerdos tal como se establece hoy? A ver, el cumplimiento, yo insisto en lo mismo, acá estamos perdiendo el foco. El cumplimiento de las visitas no lo tiene que hacer el niño. El padre, por lo general, yo voy a hablar de lo que se da en la mayoría de las veces. Por lo general el niño queda con la madre o el padre, pero mayormente siempre queda con la madre, y el que no esté con el niño es el que solicita visitas, ¿verdad? Uh-huh. Esas visitas son pactadas entre los adultos de acuerdo un poco a la dinámica del niño y a la dinámica familiar que hasta ese momento existía. Bien, se pactan las visitas y los incumplimientos, por lo general, la mayoría de las situaciones es que cuando el papá le toca ese fin de semana, de repente no puede, o no digo todos, no estoy hablando de todos, porque estas leyes no están hechas para la mayoría de las situaciones, están hechas para situaciones muy puntuales, que no son la mayoría. Entonces, muchas veces estos padres no cumplen y mantienen al niño en espera.
un gran daño también, porque prepara todo, que papá te va a venir a buscar, y después papá a último momento manda un mensaje, llama por teléfono, no puedo ir, voy mañana. Y mañana tampoco va, y pasado tampoco va. Entonces, cuando la visita se incumple, hay una posibilidad legal de que la madre, en el caso que la madre tenga la tenencia, se presente y diga, bueno, las visitas no son cumplidas. ¿Ah? El juez llamará a ese señor y le dirá que por qué no cumple, el señor dirá, pero no hay nada más que eso. Hay un incumplimiento que el único que pierde en ese incumplimiento es el niño, que queda en espera. Pero no se da este tipo de situaciones que yo describía recién, que la madre pone algún obstáculo a veces para que para que ese padre pueda ver al hijo, que es lo que argumentan. Bueno, cuando esos obstáculos se ponen, es porque atrás hay otra situación, que es la que te dije al principio cuando empezamos, hace un ratito cuando hablaba. Cuando hay situaciones de maltrato o de abuso, o situaciones que el niño manifiesta, no quiero ir porque yo voy a casa de papá y papá se pone a... Estoy poniendo ejemplos, que uno los ve también en el día a día. Papá se pone a jugar a la Play y no me da bolilla. Pero este sábado tengo el cumpleaños de fulanito y papá me dijo que no me llevaba porque no podía llevarme. Entonces el niño queda sin el cumpleaños de su amiguito, su compañero de clase, porque el papá no puede llevarlo, por ejemplo. Entonces el niño ese fin de semana no quiere ir con el papá. Pero insisto, si tuviéramos un acuerdo de adultos, eso se resuelve en el momento. No hay otra forma de resolverlo con el diálogo y arreglarlo. Cuando se llega a estas instancias es porque el niño no quiere ir, ya sea por el ejemplo, que para muchos quizás que estén escuchando sea tonto, o situaciones mucho más graves, donde existe una situación de maltrato o donde el niño no se sienta cómodo. Entonces ahí, con estos proyectos de ley, se pierde la perspectiva del niño. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos conversando de eso, de concretamente qué cambiaría a partir de lo que se sabe, por lo menos de lo que ha trascendido de estas dos iniciativas que están en consideración, una del Partido Nacional, la otra de Cabildo Abierto, a propósito del régimen de tenencia compartida y, cuáles son los planteos también que ustedes como organización realizan con ese foco, como señalaba, de la situación y lo mejor para el niño, ¿no? Enseguida continuamos conversando con Clide de la Casa, técnica en violencia de género, coordinadora de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. El presidente Luis Lacalle Pou dio su respaldo este fin de semana a dos proyectos de ley que se presentaron en el Parlamento sobre tenencia compartida y corresponsabilidad en la crianza de los niños ante la separación de los padres. Esa iniciativa es considerada prioritaria por el mandatario, pero en esta materia hay debate, hay controversia. Por ejemplo, diversas organizaciones de la sociedad civil entienden que el texto es regresivo en términos de garantía de derechos para los niños. Hoy estamos haciendo un primer enfoque del tema y justamente estamos conociendo estos argumentos, los argumentos críticos. Nos acompaña Clide de la Casa, coordinadora de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Romina, antes de continuar con las preguntas que tú tenés previstas, podemos ver algunos de los mensajes que han llegado, porque han venido montones. Una cantidad. Sí, una cantidad. Por ejemplo, algunos por el lado técnico. Daniela dice, a propósito de lo que señalaba la entrevistada, lo que regula esta materia no es la jurisprudencia, son los códigos, las leyes y los tratados internacionales a los que adherimos. ¿Qué dice usted, Clide, a propósito de esta observación que se formula? Porque usted habló más de una vez de jurisprudencia. Sí, en realidad una de las cosas que estos proyectos van es en contra de todos los acuerdos internacionales que Uruguay ha firmado. Eso es una realidad. Uruguay firma la Convención de los Derechos del Niño en el año 90 y se concreta con el Código de la Niñez y la Adolescencia en el año 2004. Entonces, no solo iría contra el Código de la Niñez y la Adolescencia
aprobado en su momento en el Uruguay, sino contra los acuerdos internacionales que Uruguay ha firmado y firma con respecto a este tema y a otros, ¿verdad? Pero sí, es verdad, iría contra todo eso. Y después hay varios mensajes que califican de sesgado este punto de vista. Por ejemplo, dice Eduardo, sin perder de vista el foco que siempre debe ser el bienestar y la protección del niño, ¿por qué en esta entrevista el malo de la película siempre parece que es el hombre y por qué se pone a la mujer como víctima? Esa es una de las preguntas, la de Eduardo. Después otra, Claudia, dice, me asombra lo sesgada que es la visión de la señora. En la práctica profesional abundan los casos en que la madre impide ex profeso la visita del padre por temas personales de pareja, revanchas y demás. Si los que se dedican a proteger no asumen esto, los niños seguirán siendo víctimas de los manipuladores, padre y madre, que los utilizan como trofeo o como objeto de poder. ¿Qué señala usted a propósito de este sesgo? Primero, no existe sesgo. Yo acá estoy hablando de niños, niñas y adolescentes y defender sus derechos. Con respecto a lo que dice esta señora, recuerdo el nombre, perdón. En este caso, Claudia. Claudia. Es verdad, y claro que existe eso, pero para eso debemos tener como punto focal al niño y sacar a los adultos del medio y y hacer las consultas que se considere, que intervengan técnicos y que el juez, en este caso, le dé todos los derechos y las garantías a estos niños para poder resolver esa situación. Yo dije en un principio, la realidad es que no es la mayoría de estas situaciones las que estamos hoy hablando. Estos son proyectos de ley para conflictos de adultos, lo dije cuando empezamos a charlarlo. Entonces, los conflictos de adultos no se pueden resolver en función de un daño que se le puede causar al niño, pero no solo el daño, sino no ver sus derechos. Acá también otra de las cosas que nos cuesta ver, sobre todo una sociedad adultizada, es que los niños tienen derechos. Ya no son objeto del derecho, son sujetos del derecho. Entonces a los adultos a veces, y de determinadas generaciones mucho más, es decir, a un niño tiene derecho a ser escuchado, un niño tiene derecho a decir no quiero ir y no voy, y el adulto que lo esté conviviendo con él, decir, bueno, ¿por qué no vas? ¿Qué es lo que está pasando? Buscar la ayuda. Eso es lo que debería hacer el adulto responsable de ese niño. No, pero varios de los mensajes entienden que usted solamente habla de ejemplos donde el padre es el que actúa mal. A ver, yo me baso en la experiencia. Sí existen, como dijeron hace un rato, revanchismo de parte de padres o de madres y de padres. Sí, es claro que existe, pero ahí tiene que actuar un tercero y el tercero tiene que ser imparcial. ¿El tercero quién es? El juez. ¿Y el juez de qué necesita? De técnicos que lo ayuden a ver esta situación. Entonces... Sí, capaz que, Clide, acá lo que tenemos que hacer es un paréntesis para explicar en qué consisten los proyectos que están en consideración, ¿no? Básicamente, por ejemplo, en esencia, el proyecto del Partido Nacional modifica ese artículo 34 del Código de la Niñez y dice que si bien el juez prioriza el común acuerdo de los padres para ejercer la guardia material o tenencia o custodia, afirma que se debe mantener en todo momento la corresponsabilidad de la crianza y la iniciativa nacionalista plantea que si no hay acuerdo entre las partes, el juez dispondrá como primera opción el régimen de cuidado compartido o la tenencia alternada del niño o adolescente con la modalidad indistinta, salvo imposibilidad o prejuicio para el menor. Y por otro lado, modifica el artículo 35 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que es el que establece los criterios que debe seguir el juez para resolver la tenencia cuando no haya acuerdo. La redacción del proyecto de ley le dice al juez que tiene que tomar como primera alternativa la tenencia compartida y la corresponsabilidad, ¿no? Ahora, en este caso lo que hace es cambiar un poco lo que veníamos diciendo ocurre habitualmente. En general, bueno, cuando no hay un acuerdo entre las partes, lo que se hace es el juez intercede y en general se tendía a
establecer la tenencia, en muchos casos para la madre, con un régimen de visitas para el padre. Ahora lo que se hace es la tenencia compartida y corresponsabilidad, lo que implica que los niños, por ejemplo, hay un aspecto que plantea la senadora Carmen Aciaín, que es una de las defensoras del proyecto, que es, bueno, que los padres no solo queden con lo que tiene que ver con las visitas y los paseos los fines de semana, sino que también se ocupen de tareas como los deberes, la ropa, el cuidado, el llevarlo al médico y demás, ¿no? Sobre ese punto, ¿qué señala? Estoy totalmente de acuerdo. El tema es que la realidad es otra. El tema es que la ley tendrá todo este fundamento, pero las realidades de la familia son distintas y hay padres, insisto, esto es la mayoría de las veces, hay acuerdos en donde está el padre, como tú planteas que lo dice el Aciaín, y es lo correcto. Los que se separan son los adultos, los que se divorcian son los adultos, los hijos viven las consecuencias, pero si tenemos padres responsables y padres que van a mirar el interés del niño, van a ocuparse de todo eso que tú decís. El tema es que nos enfrentamos que muchas veces estas cosas no pasan. Entonces, cuando no pasan y el interés del niño se corre para que haya un intercambio de un problema entre adultos no resuelto por la separación o por lo que fuera, el que está siendo afectado es el niño. Entonces, respetemos los derechos del niño. Si el niño dice, yo no quiero ir por tal o cual cosa, respetemos ese derecho y veamos por qué ese niño no quiere ir a la casa de su papá o de su mamá. Yo no lo estoy flechando. Lo que sí, cuando digo padres primero, es porque a través de la historia las tenencias han sido de las madres y los padres solo se ocupan, como vos decís, de ir y visitarlos los fines de semana. Uno de los... Es una realidad cultural también. Acá nos estamos olvidando de eso. También es cultural. Por lo general se le carga, y esto no es una posición feminista, es una posición real de la sociedad en que vivimos. Por lo general la carga de la crianza y de los cuidados es hacia la madre. Uh-huh. Entonces, perdón, Romina, decime. No, que justamente en eso hay coincidencia, digo, porque Carmen Aciaín, una de las promotoras del proyecto, dice justamente que el proyecto busca un equilibrio en el reparto de las responsabilidades entre ambos progenitores, justamente atendiendo también que históricamente, por ejemplo, la mujer tiene que postergar su carrera profesional muchas veces porque le recae todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado. Ella dice que es también atendiendo esta situación. Pero a lo que voy es, a ver, está claro que cuando es un panorama sin mayores dificultades y donde los adultos pueden llegar a entendimiento, no hay mayor problema. Esto no presenta, en general, se busca el acuerdo y se prioriza al niño. Los propios padres priorizan al niño. El problema se da cuando la situación no es tan idílica, cuando la situación al revés viene cargada de conflictos, de tensiones entre mayores que terminan involucrando al niño. Y una de las preocupaciones, en este sentido quiero preguntarle por eso, de las organizaciones sociales es que justamente lo que plantea, por ejemplo, este proyecto de ley, que la mera denuncia presentada contra uno de los padres, por ejemplo, por una situación de violencia, no debe tener como consecuencia la suspensión del régimen de tenencia alternada y su ejercicio. O sea, si el padre o la madre tiene una denuncia presentada por la otra parte, por quien fue en su momento su pareja, por violencia de género, por ejemplo, eso no afecta en nada lo que es la tenencia que tiene igual del niño. Esto es lo que busca priorizar estos proyectos de ley que están arriba de la mesa, en el entendido de que muchas veces se usan estas denuncias como dilatorias para que efectivamente no se pueda concretar esas visitas, para que no se puedan concretar ese relacionamiento, ¿no? ¿Ustedes entienden que ahí sí hay un problema importante? Y sí, primero no hay un reconocimiento de la ley 19.580, en donde si hay una situación de violencia y la jueza comprueba de que esa situación de violencia también afecta a los niños o niñas y adolescentes que vivan allí,
está en todos sus derechos, la ley lo prevé, de que se suspenda toda visita o todo relacionamiento. Pero para eso tenemos que pasar por una denuncia de violencia, esa denuncia va a pasar por un juzgado, ese juzgado va a tener un equipo técnico que va a evaluar y valorar todo esto, porque esto no es antojadizo, y ese equipo técnico va a ser el que resuelva si es conveniente o no que esta persona se relacione con sus hijos, ponga medidas cautelares y toma las medidas que considere. Pero ahí estamos hablando de otra cosa, y no estamos hablando de que, de acuerdo a esto, es como si las situaciones se inventaran y hay un juez que dice, sí, tiene razón la señora o el señor, entonces... No, acá hay leyes de por medio, hay juzgados especializados. Entonces, acá lo que se olvida es que lo primero tiene que ser la protección del niño, y nos estamos olvidando de todo eso. Estamos priorizando situaciones de adultos. Pero un aspecto que se señala de parte de quienes defienden este tipo de iniciativas es que tiene que primar el principio de inocencia, ¿no? Hasta que se demuestre que efectivamente el padre es un agresor y que por tanto no puede ver a su niño, ¿no? Y además se señala que esto no quiere decir que también el juez no adopte medidas cautelares en el interín, ¿no? Medidas que protejan al menor, pero que en principio, hasta que la justicia penal no determine que tiene un problema de este tipo y que efectivamente que es un agresor, dicen quienes promueven este proyecto, bueno, tiene que primar el principio de inocencia, ¿no? El principio de inocencia es cuando hablamos de situaciones penales. La mayoría de estas situaciones muchas veces quedan a nivel de los juzgados especializados de violencia y actúa en el momento sobre la situación de violencia, que la jueza determinará qué hacer, medidas cautelares, protección a los niños, protección a la mujer que haya hecho la denuncia, pero acá vamos a hablar de los niños. Si el equipo técnico de ese juzgado considera que es un riesgo para los niños tener algún tipo de contacto, lo primero que va a hacer es, claro, no permitir el contacto, y se va a derivar a instituciones INAU para que actúe y trabaje con ese grupo familiar. Entonces, son cosas diferentes. La ley de violencia es una ley integral de violencia que tiene, hace muy pocos años fue aprobada. Fue Uruguay el último país en tener una ley integral sobre violencia. Estamos hablando de otra cosa. Acá lo que estamos hablando es, en una separación, los problemas de los adultos se tienen que dirimir entre los adultos, no poner como excusa o como fundamento al niño y pasarlo de un lado al otro. Uh-huh. A eso. Un aspecto que se señala de parte de quienes promueven el proyecto es que, bueno, mientras que la justicia penal no resuelva la culpabilidad de la persona denunciada, bueno, el menor, si no el juez no adopta medidas cautelares por entender que está en peligro, digamos, ese padre, esa madre pueda seguir teniendo visitas. Y lo que promueve es, por ejemplo, que se dé alguna visita en la que participen los abuelos o un tercero y que sean en un espacio público. ¿Eso también lo verían mal? Primero que nada, si un niño habla de una situación de maltrato o abuso, primero que nada hay que proteger al niño. Entonces, el papá o la mamá y el papá tendrán que esperar la resolución judicial, y no son 90 días, son años muchas veces. Entonces, o agilizamos los trámites y ponemos equipos técnicos a trabajar y trabajamos de otra manera desde la justicia, pero no vamos a exponer a un niño que después de mucho tiempo logra hablar y manifestar lo que está pasando, a que se enfrente, porque va a seguir las visitas, a convivir un tiempo X con ese progenitor o progenitora. Yo acá no hablo. Si me preguntás por qué no hablo primero progenitor, y porque los números hablan de que la mayoría son los padres, y no lo digo yo, lo dice el informe del CITEAP,
lo dicen informes de la encuesta nacional del INE, no estoy yo diciendo, lo están diciendo los números, cuál es la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que sí existen estas situaciones. ¿Y cuál es la prioridad? Que los niños sean los protegidos. Cuando digo niños, niñas y adolescentes, ¿no? A todos por igual. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida ya continuamos con las dos últimas preguntas que tenemos para Cli de la Casa. Los proyectos sobre tenencia compartida que está considerando el Parlamento, la discusión que se ha generado en torno a ellos, ese es el tema de la entrevista central hoy. Estamos con Cli de la Casa, técnica en violencia de género, coordinadora de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Bueno, seguimos mirando mensajes de los oyentes. Romina, hay varios de este estilo. Está centrado todo en el tema de la violencia doméstica. Por supuesto que en esas situaciones nadie tiene nada que decir, pero ¿son esos los casos? Entonces cuenta después su experiencia, ¿no? Perdí la tenencia compartida, me la negaron. ¿Lo viste ese mensaje, sí, no? Estamos hablando de que siempre se da la tenencia a la madre y nosotros los padres a la vez, una vez por semana, con suerte lo podemos ver, y él cuenta su situación, ¿no? Voy a buscar a mi hijo los miércoles a las 5, lo tengo que llevar el jueves a las 5, ahora empezar a ver las clases, lo llevo a las 8 y no lo vuelvo a ver hasta el siguiente miércoles. Eso es injusto, y un fin de semana sí, el otro viernes, bueno, y sigue contando, ¿no? Repito, no hay denuncias, dice él, de violencia, ni situaciones ni denuncia de violencia. Pedí la tenencia compartida y me la negaron. ¿Esto no solucionaría, este tipo de iniciativas no solucionaría, no tendría esas situaciones? Y no. Primero porque ya tenemos leyes. Entonces, ¿para qué innovar con leyes nuevas? En todo caso, ¿por qué no valorar y evaluar cuál es la situación que se da de este señor puntualmente, que está en lo que dice puntualmente él, su situación? Para esto hay equipos técnicos que pueden valorar la situación y reverla, y para eso evidentemente se necesita más gente y por lo tanto más presupuesto. Pero con equipos técnicos especializados, estas cosas se pueden evaluar. Pero entonces ahí hay como cierto punto de coincidencia, o sea, lo que señalan ustedes es que no está mal que se establezca la tenencia compartida a priori, como señala el proyecto, ¿no? Que sea la primera opción, tal como está hoy la normativa, pero en el hecho de fortalecer esos equipos técnicos para que determinen cuál es la situación de esa familia, ¿ahí podría haber un punto de consenso? A ver, cuando hablamos de punto de consenso es, primero, que las leyes están, entonces no necesitamos innovar con nuevas leyes. En todo caso, cuando se presentan estas situaciones, que equipos técnicos lo valoren y vean qué es lo que está pasando y por qué se da esa situación. ¿Ah? El señor da cuenta su situación puntual. No sabemos cuál es la situación por la cual se establece ese sistema de visita. Un fin de semana sí y un fin de semana no, eso es tradicional, porque tanto el padre tiene derecho a estar un fin de semana con el hijo, como la madre tiene derecho para estar el fin de semana con su hijo, para salir, para compartir, para lo que fuera. Ya que durante la semana los adultos trabajamos y los niños van a la escuela, al liceo, etcétera, o tienen sus actividades. Entonces, podemos llegar a qué acuerdo, a que las leyes no se toquen y se trate de ver en situaciones puntuales cuál es pensar en cuál es el interés del superior del niño, pensar en él, no en los problemas que yo o los adultos se tengan. Eso es un problema aparte. Acá con esta ley lo que hacemos es reforzar la situación de problemas de adultos que no se van a resolver tampoco con esta nueva ley que quieren poner, porque siempre va a surgir otra cosa en las cuales los adultos que no tienen resuelta su situación de separación o lo que fuera, van a interponerse unos a otros. Entonces, y aparte tú haces énfasis pero también de las organizaciones sociales. Acá no es solo las organizaciones sociales que estamos con esto, está la academia,
está UNICEF, está Hay Mujeres, la directora Hay Mujeres fue muy clara también con estas situaciones. Y siempre pensemos que estas situaciones no es la mayoría se resuelve de forma coherente en función del bienestar del niño o del adolescente. Entonces, esto es para situaciones más puntuales. Entonces, para situaciones más puntuales, tengamos un equipo técnico que valore cuál es la situación, por qué se da esto, y vuelvo a lo mismo, para mejorar equipos técnicos necesitamos más presupuesto. Pero no sé. Por ahí se puede agilizar, digo, porque lo que se establece es que se busca darle rapidez, ¿verdad? Que estas cosas se solucionen con tiempo y que no pasen meses los padres sin poder ver a sus hijos por este planteo. Por eso digo que ahí quizás está hay un aspecto en común, ¿no? Sí, y otra cosa, esto de los 90 días, por favor, no. Yo respeto a la persona que haya puesto los 90 días, pero no tiene conocimiento de lo que una denuncia de una situación de abuso puede llevar años. ¿Y qué vamos a exponer al niño o la niña a que conviva o tenga los fines de semana con la persona que ella denuncia o él denuncia? No podemos hacer eso, porque debemos proteger al niño. Y creo que toda esta ley lo que hace es cuidar a los adultos que tienen estos tipos de conflictos. No se está pensando en los niños, porque la mayoría de los niños, en la mayoría de las separaciones, se da sin ningún tipo de problema. Los niños comparten a sus papás de manera armónica y sin dificultades de que me toca a mí, te toca a vos. Si vos este fin de semana lo llevas vos, entonces el otro fin de semana lo llevo yo. Y entonces eso es de adultos, no es de niños. Clide de la Casa, técnica en violencia en género, coordinadora de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar del tema en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Volvemos sobre el tema. Preguntan los oyentes cuándo va a haber otros puntos de vista. Sí, claro, en los próximos días vamos a ir incorporando otros enfoques.